Muy buenos días a todos, que el Señor los bendiga, que la paz de Jesús esté en sus corazones. Hoy nos volvemos a encontrar para poder compartir la segunda parte del video de El Perdón. En el video anterior estuvimos compartiendo mucho acerca de cómo nuestro corazón necesitaba esa parte del perdón y de poder perdonar a otros, pero también ahora vamos a tocar el tema de cómo perdonarnos a nosotros mismos también, porque hablábamos en el video anterior de cómo atamos en la tierra nuestra bendición, y no solo atamos nuestra bendición, sino atamos la de nuestros hijos, la de nuestra familia, y atamos nuestra sanidad. Ahí leíamos en la Biblia cómo nuestro cuerpo se enfermaba, nuestro cuerpo se dolía, y nosotros no éramos libres totalmente como Dios quería hacernos libres. Dios quería hacernos libres, hacernos transparentes, llenarnos de bendición, pero que nosotros mismos éramos el primer estorbo si no perdonábamos y nos enfermábamos nuestro propio cuerpo. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor a seguir compartiendo un poco sobre el perdón. Y este es un tema, como decíamos en el video anterior, no es fácil perdonar, es un tema difícil de tratar, es un tema en el cual nosotros debemos de tomar decisiones, debemos decir: yo quiero perdonar porque necesito ser libre de la enfermedad, necesito ser libre del resentimiento, del odio. Para eso tenemos que morir al orgullo. Es una decisión de morir al orgullo, a la soberbia y al juicio hacia los demás. Y hoy lo vamos a leer, hoy lo vamos a poder leer en la palabra del Señor, qué es lo que Dios piensa por el cual nosotros necesitamos ser llamados al perdón por parte de Dios y del Espíritu Santo en nuestra vida. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ir a Mateo 18, del 32 al 35. Dice así: entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos. Fíjense esta parte muy importante. El señor enojado lo entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial, y esta es una clave muy importante, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Imagínense. Vamos a ser atormentados por nuestra propia falta de perdón. Le abrimos la puerta a un mundo espiritual por el cual nosotros no decidimos perdonar y soltar eso. Y entonces dice la Biblia que vienen verdugos. Vamos a ser entregados a los verdugos. Vamos a ser entregados a esos demonios, a esos espíritus que nos vienen a atormentar. Y platicábamos en el video anterior de la falta de perdón, del insomnio, de la enfermedad, cómo nos venía migraña, cómo nos venía la úlcera, la gastritis, la artritis, etcétera, ¿verdad? Entonces nosotros mismos llamamos y abrimos la puerta para que los espíritus y los verdugos nos vengan a atormentar. Eso es una parte muy importante. Hay un mundo espiritual que no podemos hacer a un lado. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Pero nosotros primero fuimos creados en Dios, fuimos un pensamiento de Dios en el Espíritu, y luego fuimos puestos en el vientre de nuestra madre, como dice Jeremías capítulo 1, como dice los Salmos. Dice que nosotros fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre y Dios nos formó, pero primero fuimos parte de Dios, fuimos un pensamiento de Dios y fuimos puestos espiritualmente en el vientre de nuestra madre y nos hicimos carne, nos hicimos parte de esta tierra y de esta naturaleza humana. Entonces, hay una realidad espiritual. Jesús predicó más sobre el infierno que sobre el cielo. Fíjense qué interesante. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que seamos atormentados por la eternidad. Dios quiere que nos liberemos y nos restauremos y podamos vivir una vida eterna con Cristo Jesús en gozo, en alegría y en paz. Pero aquí en esta tierra comenzamos a vivir el reino de los cielos, como le dijo a sus apóstoles. Los apóstoles le preguntaron: Señor, ¿dónde está el reino de los cielos? Y el Señor les dijo: está aquí entre ustedes, vívanlo.
Comiéncenlo a vivir. Y esa es la parte más importante. Nosotros necesitamos perdonar para poder comenzar a vivir el reino de los cielos en esta tierra. Si no, en esta tierra vamos a seguir siendo atormentados y vamos a seguir siendo enfermados por nuestra propia falta de perdón y por nuestro propio orgullo de no querer soltar y no querer pedir perdón y perdonar. Y hay una parte muy importante. Muchas personas no se perdonan a sí mismas. Y la Biblia dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Tú te tienes que amar a ti. Tienes que entender que vas a cometer errores, vas a tener defectos. No eres una persona perfecta. Pero cuando tú empiezas a perdonarte a ti y recibes la gracia para poder perdonar a los demás. Mucha gente dice, sí, es que yo tuve la culpa. Está bien, si tuviste la culpa no importa. Dios te ama. Dios quiere darte una vida extraordinaria. Dios ya te perdonó. Si tú te perdonas, puedes perdonar a los demás. Si tú te amas, puedes amar a los demás. Dios necesita que tú hagas como dice la palabra del Señor. Yo te perdono a ti, pero necesito que perdones. Porque entonces si no vas a ser atormentado. Vas a ser enfermado en tu cuerpo y tu mente no va a ser libre y no vas a poder dormir en paz. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Sigamos leyendo lo que dice la palabra del Señor. Es muy hermoso. Efesios capítulo 4, versos del 30 al 32. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Entristecemos al Espíritu Santo que vive dentro de nosotros por no perdonar. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Libérense de toda amargura. Fíjense qué impresionante. Es una libertad, es un romper cadenas. Libérense de toda amargura. Libérense de toda furia. Libérense de todo enojo. Libérense de las palabras ásperas. Libérense de las calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Es una liberación cuando perdonamos. Es una liberación del alma, del cuerpo y del espíritu. Cuando nosotros entramos en esa unción de perdón, en esa unción de redención y restauración. Nos perdonamos a nosotros mismos nuestros defectos, nuestras culpas. Nos perdonamos a nosotros mismos por medio de la gracia del Espíritu Santo. Y podemos otorgar entonces el perdón a otros. Cuando entendemos que Dios ha sido bueno con nosotros y que no merecíamos el perdón y entra una revelación a nuestro corazón a través del Espíritu Santo, porque entristecemos al Espíritu Santo de Dios que vive dentro de nosotros porque guardamos amargura. Entonces el Señor nos dice, libérense de la amargura, libérense del odio, del resentimiento, libérense, porque eso les va a traer liberación, les va a traer libertad. Van a vivir una vida extraordinaria, van a vivir una vida como jamás imaginaron que podían vivir. Es algo hermoso, es algo extraordinario. Imagínense, Dios quiere que tú vivas el reino de los cielos en esta tierra, que vivas en paz, que vivas en gozo, que vivas en alegría, y Él te va a dar la capacidad para poder vivir esa vida que Él te ofrece. Jesús te ofrece una vida extraordinaria. Jesús te ofrece una vida libre, restaurada. Jesús te ama, Jesús me ama, pero Él pone sus reglas porque Él necesita que tú vivas de acuerdo a su palabra. ¿Por qué? Para poderte cuidar, para poderte bendecir. Ya no seamos más nosotros el estorbo para que Dios no pueda bendecirnos a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras familias, a nuestros ministerios. Ya no seamos el estorbo. No guardemos amargura, no guardemos rencor, porque eso nos ata a la maldición. Dios dice, libérate y yo te haré descansar, yo te haré reposar, yo te haré vivir en gozo y en alegría. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 6, versos del 12 al 15. Y perdonándonos nuestros pecados, así como nosotros hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Perdónanos nuestros pecados, así como nosotros hemos perdonado a los que han pecado contra nosotros. Imagínense, perdónanos, Señor, como nosotros hemos perdonado. Lo que leíamos en el capítulo anterior. No permitas que cedamos ante la tentación. Es una tentación, el odio y el resentimiento.
sino rescátanos del maligno. O sea, el diablo te quiere mantener atado, te quiere mantener en amargura. El diablo, el enemigo, te quiere mantener en esa maldición para poderte enfermar y destruir. Pero Dios dice, oren que yo los pueda rescatar. Rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, dice Mateo, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no podrá perdonarte tus pecados. La Biblia lo habla una y otra vez. Es un requisito el que nosotros perdonemos para poder ser perdonados. Y una parte muy importante es perdonarnos a nosotros mismos. Dios te hizo con capacidades extraordinarias. Dios te hizo con capacidades hermosas. Hay mucha gente que me dice que también está peleada con Dios. Es necesario que perdones a Dios. Porque muchas veces hemos guardado rencor contra Dios y nos hemos alejado de Dios. Pero no nos hemos dado cuenta que nunca fue culpa de Dios. Siempre ha sido culpa nuestra. Yo clamo en este video a que la revelación del Espíritu Santo venga sobre ti para que sepas que Dios jamás te envía maldición. Dios siempre te envía bendición. Pero nosotros mismos hemos sido el estorbo y hemos sido el que hemos abierto la puerta para que esa maldición nos toque y nos destruya. Y encima el engaño del maligno, por eso dice aquí, líbranos del maligno, líbranos del mal. Porque el mal lo único que quiere hacer es ponerte en contra de Dios y hacerte creer que Dios es el malo, cuando el maligno ha venido a traer trampa a tu vida, ha venido a traer engaño, como hizo con la serpiente en el huerto del Edén, que engañó a la mujer y la mujer hizo caer al hombre. Y el hombre, en el orgullo y en la soberbia, se escondió de Dios. Es lo mismo. Si nosotros exponemos ante Dios nuestro pecado, quitamos el engaño y el Espíritu Santo nos trae una verdadera libertad. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Miren cómo el orgullo nos ata al no perdonar. Lucas capítulo 6 versos 37 al 38. A mí me gusta mucho que la palabra de Dios hable. Dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados. Como decía antes, ¿verdad? Perdonen y serán perdonados. Y aquí dice, no juzguen y entonces no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en contra de ustedes. Imagínense. No condenen a los demás para que eso no se vuelva en contra de ustedes. O sea que cuando nosotros señalamos a alguien, hay 3 dedos aquí, miren, que nos señalan a nosotros. Nosotros señalamos a alguien y hay 3 dedos que nos señalan a nosotros. O sea que lo mismo que juzgamos a los demás por el daño que nos han hecho, es lo mismo que nosotros hemos hecho con otros. Imagínense qué delicado. Sigamos leyendo. No condenen a otros para que no se vuelva en contra de ustedes. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Pero fíjense cómo lo relaciona siempre con la abundancia y con la escasez. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo. Y fíjense, lo que vamos a recibir va a ser apretado, sacudido, para que haya lugar para más y desbordante, derramándose sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Qué interesante, ¿verdad? Siempre relaciona Dios el perdón con las cosas y nuestras bendiciones que podemos recibir o podemos dejar de recibir. Y fíjense que aquí le agrega una cosa más. Si tú perdonas y no juzgas a tu hermano y mueres al orgullo, porque tú también has hecho exactamente igual con otras personas y no te has dado cuenta. Pero hay mucha gente que dice, pero si yo no le hago daño a nadie. Y el Señor dice, tú has juzgado en tu orgullo, en tu soberbia, y has dañado a otros y tal vez ni cuenta te has dado. O lo has hecho muchas veces con intención. Porque tu juicio es condenatorio, pero el juicio del Señor es para rescatar tu alma, para rescatar tu vida y para darte libertad, sanidad y restauración. Pero el Señor dice, yo no quiero que juzgues para que tú no seas juzgado, porque yo quiero perdonarte, pero si tú no perdonas, yo no puedo perdonarte, porque el juicio tuyo cae sobre ti mismo. Miren qué interesante. Dios dice, yo quiero bendecirte, yo quiero darte una medida rebosante, abundante, pero si tú eres el estorbo en la amargura, en el resentimiento, libérate del resentimiento para que yo pueda bendecirte, libérate de la amargura para que yo pueda bendecirte, y encima esa bendición va a alcanzar a tus hijos, va a alcanzar a nuestros esposos, va a alcanzar a nuestras familias.
Esa bendición va a venir extraordinaria y mucha gente en el ministerio será bendita. Mucha gente en tu casa será bendita. Mucha gente en tu trabajo será bendita. Porque tú llevas al Espíritu Santo con poder y con autoridad, con perdón, sin juicio. ¿Sabe por qué juzgamos a otros? Porque nos creemos mejor que otros. ¿Sabe por qué levantamos un juicio contra los demás? Porque el orgullo nos hace creer que somos mejores que los demás. Nadie juzga algo del cual no se cree mejor. Siempre juzgamos a algo o a alguien o levantamos un dedo señalador porque creemos que nosotros somos muy buenos. No le hacemos daño a nadie. Y ese es el primer error que cometes. El orgullo te engaña. Líbranos del maligno, acabamos de leer. Porque el maligno te hace creer que tú eres bueno. El maligno te hace creer que tú no haces daño a nadie. Y te tiene engañado. Dice, te tiene atrapado en sus garras de destrucción y en las cadenas de destrucción. Y Dios te dice, yo quiero liberarte, yo quiero restaurarte, yo quiero hacerte un hombre extraordinario, una mujer extraordinaria, yo quiero darte una vida como en el reino de los cielos vas a vivir. Quiero que comiences a vivir el reino de los cielos en esta tierra. Libérate de la amargura, libérate del resentimiento, libérate del dolor, porque yo soy tu Padre y conozco lo mejor para ti. Y sé que este día vas a poder entrar en una unción sobrenatural, vas a poder entrar en una unción de gracia. Vas a poder aclamar al Espíritu Santo, ten misericordia de mí, Espíritu Santo, para que yo pueda llegar al perdón, porque he juzgado, porque me he creído mejor que los demás, porque he creído que yo jamás le haría ese daño al otro. Y sabes, yo caí muchas veces en ese engaño y yo levantaba mi juicio, yo levantaba mi orgullo. Yo tengo tantos años en el ministerio, tengo tantos años de conocer la palabra de Dios, tengo tantos años de predicar. Y sabes, se vuelve un hipócrita, juzgón. Y todo el mundo dice, ¿y qué le pasó a este? ¿Por qué juzga lo que él no conoce? Sabes, la vida, conocemos el 10% o un 5% de la vida de los demás, pero no conocemos el otro 95% o el otro 90%. Y juzgamos de acuerdo al poquito que vinamos de la vida de la otra persona. ¿Qué harían los demás si de verdad conocieran nuestra vida? ¿Sabes? Yo entendí que era malo, yo entendí que no era bueno, que solamente el Espíritu de Dios podía tener misericordia de mí. Yo entendí que ya no podía levantar juicio hacia los demás. Yo puedo compartir mis formas de pensar, puedo compartir mis formas de vivir, pero no puedo obligar a los demás que piensen como yo. Pero sí te puedo compartir la palabra de Dios, que es vida, que trae restauración, trae perdón y trae libertad. Eso sí te lo puedo compartir porque la palabra de Dios es verdad. Y es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre, dice Jesús, si no es por medio de Él, si no es por medio de su palabra. Sigamos leyendo la palabra de Dios. Fíjense lo que dice aquí. Salmos 32:1. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Somos dichosos si Dios ve un corazón humilde, ve un corazón sencillo, dolido. Sí, Dios entiende tu dolor. Dios entiende tu dolor, pero imagínate, hemos juzgado hasta a Dios. Nos hemos dado el lujo en el orgullo de juzgar a Dios, juzgarnos a nosotros mismos, juzgar al hermano, juzgar a las autoridades, al presidente. Hemos juzgado a todo el mundo y encima nos creemos buenos. Y encima cargamos un gran costal de pecado encima, diciendo, yo no daño a nadie, todo el mundo me dañó, todo el mundo me hizo daño. Y no nos damos cuenta que somos exactamente igual. Carne pecadora, necesitada de Dios. Si tú entras en esa órbita de amor, en ese entendimiento de amor y de gracia y de gozo, vas a poder entender y vas a poder recibir revelación en tu espíritu. Y yo oro hoy para que el Espíritu Santo te haga dichoso, al que tú tengas la gracia de perdonar, de ya no juzgarte a ti ni juzgar a los demás, amar a Dios sobre todas las cosas y puedas amar a tu prójimo como a ti mismo. El perdón te trae cosas extraordinarias. La falta de perdón no te trae nada bueno.
solo te va a enfermar, solo te va a destruir y encima vas a amargar a los demás. Y quiero terminar con una anécdota. Una persona empezó a chismear y a hablar mal de otra persona. Y empezó a regar entre toda la comunidad y entre todo el vecindario que esta persona era tal por cual y que era de aquí para allá y del otro lado para el otro lado. Y empezó a hablar tanto de la otra persona hasta que vino Dios un día y le dijo: has juzgado a tu hermano. Y la otra persona estaba dolida. Y cuando la otra persona que había chismeado y hablado mal de este hermano recibió la revelación y el perdón y dijo: yo necesito pedirle perdón a este hermano, se fue con él y le dijo: mira, yo he hablado mal de ti, te he juzgado y nada de lo que yo dije de ti era cierto, perdóname. Y la otra persona, con lágrimas en los ojos, le dijo: me dolió todo lo que me hiciste, pero antes de poderte perdonar necesito que mañana nos juntemos en aquel puente que está a la orilla del camino donde pasa el río abajo y que me traigas una bolsa llena de plumas de un pollo. Y la otra persona se le quedó viendo y dijo: ¿cómo así? Sí, necesito que traigas esa bolsa llena de plumas. Quedamos mañana a las 3 de la tarde y quedaron los dos. Allí se llegó el día siguiente, se juntaron en el puente, el río pasaba abajo, era un río muy grande, muy hermoso. Y el muchacho llegó con su bolsa de plumas. Y le dijo: bueno, ahora necesito que tires todas esas plumas. Así, que agarre la bolsa y la tires. Y saques todas las plumas de la bolsa y que se vayan en el río, que se vayan en el viento, que caigan por el camino. Que tires la bolsa, tira la bolsa. Y entonces tiró la bolsa y empezó a sacar todas las plumas del muchacho. Y empezó a sacar todas las plumas del muchacho, del que había ofendido al otro. Y cuando dijo: bueno, ya está vacía la bolsa, entonces le dijo: bueno, yo te perdono, pero ahora quiero que vayas y recojas cada una de esas plumas en el río, en el camino, en el aire. Y cuando ya juntes todo, yo voy a poder saber que el perdón está completo. Y el muchacho se le quedó viendo. Pero eso es imposible, le dijo. Claro, eso es imposible. Pero yo te perdono a pesar de que sea imposible, porque cuando todo lo que tú chismeaste, todo lo que tú hablaste, todo lo que tú me ofendiste, todo el dolor que causaste en mi corazón quedó regado y esparcido por todo el camino, quedó regado y esparcido por toda la colonia, por todo el vecindario. Y a pesar de eso, yo decido hoy perdonarte, pero quería que entendieras que el daño que me hiciste fue muy grande. Y encima me hiciste quedar mal enfrente de todo el mundo. Pero yo aún así decido perdonarte y amarte. Porque así Cristo me amó y me perdonó a mí. Hoy te perdono, hermano. Y te bendigo y quiero decirte que vuelvo a tener la amistad y el cariño contigo, el cual había perdido. Pero hoy encontramos en Cristo Jesús una nueva oportunidad de vida y de amor. Tal vez muchas veces hemos juzgado, hemos esparcido, hemos chismeado y hemos odiado. Pero Dios hoy te da la oportunidad de volver a recoger todas esas plumas. Porque el único que las puede recoger es Dios. El único que te puede dar la oportunidad de hacer un perdón completo y pleno es el amor de Dios. Si tú te humillas y mueres al orgullo, el amor de Dios te va a salvar. El amor de Dios te va a perdonar. Y todo lo que maldijiste y todo lo que pudiste haber dicho, ya no se va a regresar contra ti. Dice la Biblia que al que juzga, Dios lo juzgará y 1/4 más de lo que juzgaste. O sea que se viene el doble contra ti. Es necesario que nos arrepintamos. Sabemos que hemos sido dañados, sabemos que hay dolor, sabemos que hay tristeza, pero sabemos que el amor de Dios todo lo perdona. El amor de Dios cubre multitud de pecados. Y no digas: yo nunca le haría esto al otro, porque somos cortados con la misma tijera. Somos hechos exactamente igual, humanos, pecadores, en esta carne y en este cuerpo. Necesitamos pedirle revelación al Señor. Y yo te pido que inclines tu cabeza donde estás y le digas: Espíritu Santo, ten misericordia, porque he juzgado, he chismeado, he pecado, me he juzgado a mí mismo, te he juzgado a ti, Dios.
porque me he creído muy bueno, me he creído mejor que los demás, he sido orgulloso, soberbio. Perdóname, perdóname, Señor. Ayúdame a tener misericordia de mí y de los demás, porque yo necesito recibir ese perdón, necesito recibir esa gracia, necesito recibir ese gozo que solamente tú puedes dar. Ten misericordia de mí, como le dijo aquel ciego: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Clama desde el fondo de tu alma en este día y dígale: yo necesito de ti, necesito para poder perdonar y perdonar a otros, perdonarme a mí y reconciliarme contigo, Señor. Ven, Espíritu Santo, yo no quiero contristarte más. Líbrame del maligno, de las garras del enemigo, de las cadenas que me han atado por tantos años, Señor. Corta esas cadenas. Tú eres el que me da la victoria. En tu sangre compraste la victoria del perdón de pecados. En tu sangre compraste la victoria de mi vida eterna y de mi vida extraordinaria en esta tierra, Señor. Tú lo compraste. Ayúdame, Señor. Clama en este día al Señor y dile: ten misericordia de mí, papito, y dame la gracia, porque yo solo es imposible. Yo no puedo. Hoy entiendo que sin ti nada puedo hacer. Recibo tu paz, recibo tu gozo y tu perdón. Ayúdame cada día, Señor, y lléname de tu misericordia. Todo esto lo hemos pedido en el nombre poderoso de Jesús, y yo te bendigo hoy a ti en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.